8:21 de la mañana. Ya tenemos en línea a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata del profesor Rafael Arraiz Luque. Él es poeta, historiador y, como les decía, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas. Vamos a hablar de, mitos y leyendas en la ciudad capital y también en Venezuela, en líneas generales. Profesor Arraiz, muy buenos días. Bienvenido a Real Caimanera. Le saluda César Kensen y quien le habla, Anthony Abellaz. ¿Cómo está? Muy buenos días, César y Anthony. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Me alegra. Gracias por su tiempo. Y bueno, lo pautamos, profesor, porque se acerca Halloween, ¿no? Y más allá de americanizarlo o hablar de ello de la manera más occidental posible, quisimos adaptarlo un poco a la realidad y a la cultura y a la historia de nuestro país, ¿no? Yo por experiencia le digo, no recuerdo mucho de mi tesis, le mentiría si le dijera lo contrario, pero mi tema fue algo parecido a eso, ¿no? Mitos y leyendas urbanas en la ciudad de Caracas, y sé que tenemos una historia bastante rica en ese sentido, bien nutrida de varias historias, el enano de la catedral, por supuesto, la Sayona, la Llorona, etcétera, etcétera, pero escuchar de su voz y desde su experiencia, tal vez para la gente que no lo conozca, cuán vasta es esa historia en nuestro país desde ese punto de vista. Bueno, sí, es muy vasta y está vinculada, entre otras cosas, con la inexistencia de la luz eléctrica. Claro. Cuando aparece, cuando se instala la electricidad de Caracas a partir de 1897, pues en la ciudad el índice de fantasmas se reduce ostensiblemente. Claro. Entonces, científicamente no hay manera de probar la existencia de los fantasmas, pero históricamente han existido y entra dentro del mundo de los mitos, de las leyendas y de las emociones también, ¿no? Porque de alguna manera el fantasma pareciera ser una proyección de la mente de quien lo ve, de la psique de quien lo ve, ¿no? Ha habido muchos en Caracas, ustedes acaban de citar algunos. Hay un fantasma también en el Teatro Municipal, dicen que en el Teatro Teresa Carreño también aparece un fantasma, siempre en los camerinos, en la trastienda, detrás de la tramoya, ¿no? Sí. Y en distintos sitios también de la ciudad, ¿no? Incluso hay una esquina, ¿no? Es la esquina de Ánimas, claro, la esquina del Muerto, en la vieja Caracas, en el centro de Caracas. Ahora, ya fantasmas modernos, pues menos, porque la ciencia va avanzando y va despejando esas neblinas, ¿no? Claro, no, de hecho, yo creo que los espectros que ahorita nos atormentan, por ejemplo, a mí en particular, es un espectro que es el que se vaya el agua mientras estoy enjabonado. Eso sí ya me aterroriza, porque uno siente un miedo que sentía cuando el oscurantismo, ¿no? Que es que, ¡ay, chamo, ay, chamo! Ahora, lo que quería preguntarle, doctor, era precisamente, estoy viendo que, digamos que la tendencia, más allá de experimentar cada una de las personas estas apariciones, fantasmas, espectros y todo lo demás, como que cae más en el conocimiento popular, o sea, es más como que un tema donde alguien vio una vez y después otra persona, pero en esencia no es tanto, no necesitas que sea experiencias personales únicamente, sino que como que absorbes esos cuentos y los llevas. Por ejemplo, en el caso del Teresa Carreño, yo conocía, trabajé también años en teatro y conocía que supuestamente veía el fantasma y todo el mundo decía, sí, claro, es que el fantasma de Teresa, pero realmente cuando te pones, ¿tú lo viste? No, realmente no. O sea, es como que más cuentos de camino, ¿no? Totalmente. Mira, mientras hablabas estaba también recordando la Sayona que sale en la carretera que va hacia Naiguatá. Okay. Pero por lo general la gente la ve regresando de Naiguatá en una curva. Ahí hay una viejísima leyenda de que ahí aparece la Sayona, que es una mujer con una batola blanca y unos pelos blancos. Sí. Por supuesto nadie la ha visto, pero eso corre de boca en boca. Es un poco, sí, son mitos. Lo curioso es que venga de regreso, pues. No es de ida. Ya viene de regreso, ya fue para la playa, ya se comió sus empanadas, venimos. Es considerada, no te estropees. Tú me perdonas, pero si yo vengo a la playa también vengo triste, como la Sayona. Tal cual. Claro. Sí, lo curioso es eso, que siempre regresando en Naiguatá hacia Caraballeda, pues. Profesor, a modo de diagnóstico, ¿no? Y yo me imagino que la respuesta tendrá una connotación un poquito triste, lamentablemente. ¿Cómo ha sido la conservación de este acervo histórico, ¿no? De estas historias? Sé que en Venezuela, se ha perdido de forma generalizada muchas de estas cosas, pero en particular este tema
¿cómo lo evalúa usted, no? Porque, así como le digo, para mí fue un tema de tesis porque justamente identificamos esa carencia y le estoy hablando hace ya prácticamente 6 o 7 años, ¿no? Imagínense ahora. Bueno, yo creo que se seguirá estudiando porque forma parte de la cultura popular, digamos, de las creencias populares, y bueno, recuerdo que aquí hubo un periodista, probablemente tú lo estudiaste en tu tesis, que se llamaba Misael Salazar Leidens. Él hizo una guía de Caracas, ajá, y en esa guía de Caracas ubicó varios fantasmas, varias apariciones, varios espectros a lo largo de la historia en la ciudad, ¿no? Pero como te digo, creo que va a ir languideciendo porque esto está vinculado con el pasado, digamos, con el pasado donde se tenían este tipo de creencias. A medida que la ciencia va avanzando, va despejando todos estos temas, ¿no? Sí. Yo no sé si eso es triste o no, pero esa es la realidad, digamos así, ¿no? Sí, podríamos a lo mejor hacer un cambio y más allá, porque creo que la base de esas creencias es precisamente el creer que existe, llevarlo más a cuento, pues, a cuento popular. La literatura fantástica. Claro, porque podríamos conservarlo así, como cultura. Por supuesto, lo que hizo Julio Garmendia, un gran cuentista fantástico, y la literatura fantástica es maravillosa. Bueno, imagínense, el principal entusiasta de la literatura fantástica fue Jorge Luis Borges. De modo que sí, que se seguirá alimentando de estos hechos sobrenaturales, inexplicables, que se conectan con todo lo que no tiene explicación desde la ciencia, que incluye los milagros, por cierto, ¿no? Claro. Que incluye los milagros que en estos momentos están sobre la mesa por lo de José Gregorio Hernández, sí, o por señor. el milagro de la monja Rendiles en la iglesia Belén, aquí en Los Palos Grandes, y los milagros de la Madre María de San José en el estado de Aragua, allá en Maracay. La Virgen de Betania, la Virgen de las Rosas. Exactamente, ¿no? Sí. Todo eso entra dentro del mundo de lo inexplicable desde la razón científica, ¿no? Correcto. Sí. Sí, ahora, claro, hay creencias que va a ser muy difícil, por ejemplo, digamos, quitar de la mente del venezolano, por ejemplo, el conocer que antes de llover, si cruzas 2 cuchillos en el jardín, eso se va. Entonces, eso va a quedar, yo creo que es forever. O que te duelan las articulaciones cuando hay humedad y va a llover. Exacto. O el conocido... pero esa tiene fundamento científico. Claro, el tema es identificar, profesor, el dolor. Yo dije, oye, me cambió el mundo, doctor. No, yo pensé que íbamos a hablar ya de polos magnéticos y estas cosas y el metal. No, claro, yo sé que lo de las articulaciones, y a mí me sorprende que la abuela de uno sepa que justo ese dolor de rodilla es por lluvia, no porque por edad. Claro. Es así, porque, bueno, es por la humedad anterior al chaparrón, hace doler las articulaciones. Claro. Ahí sí es verdad que no es cuento de camino. Perdóname, abuela, por subestimarte. ¿Ves? Ya escuchó tu abuela que... Ajá, te lo dije. Oye, doctor... Lo que es de las abuelas es lo del el sereno y el chiflón, ¿no? Ah, claro. Claro, el chiflón. El sereno... Que te tienes que abrigar porque el sereno te puede dar una gripe. Bueno, eso sí no tiene... Sí, pero el sereno es una persona extraña, porque entra a casa, te agarra afuera, pero entonces si tiene suéter no te agarra. O sea, me imagino que es una capa de invisibilidad. Es bien quisquilloso, tiene unos filtros para relacionarse bien. Ay, no, este muchacho está medio pie adentro de la casa, no lo voy a agarrar. Descalzo, me cae bien. Sí, vamos para allá. Sé mi amigo. Presente, sí, señor. Sí. Profesor, gracias por su tiempo. No, con mucho gusto. Muy simpático todo esto. Buenísimo. Escuchamos al profesor Rafael Arraiz Luca, poeta, historiador y profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas, y pues hablándonos o comentándonos de toda esta historia de fantasmas, espectros. Y el componente cultural que tiene es interesante. Yo le mencioné al profesor lo del enano de la catedral, que es uno de los que recuerdo con mayor claridad, y supuestamente es que, bueno, Antonio Guzmán Blanco, en cada uno de sus gobiernos, creo que tuvo 3 en total, trató de reformar Caracas desde un punto de vista arquitectónico y hacerla parecida, bueno, a la Francia de la época, ¿no? Y sí... volverla europea. No, es que hay que hacerlo cultura. De hecho, uno de los temas, por ejemplo, que pasa en México, y pasa ahorita precisamente el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Muertos, una fiesta que se celebra en México, y está este espectro llamado la Catrina, que es la que lleva los muertos a la tierra de los muertos y todo lo demás. Claro.
Y antes era un espectro el cual pues la gente le tenía respeto o le rendía ofrendas y todo lo más. Y ahora queda como cuento pues histórico o cultural de México y es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Se relaciona con un tema, como te digo, de colonia, porque parte de la intención de Antonio Guzmán Blanco era suprimir cualquier elemento visual de la colonia, de la conquista en nuestro país. Y resulta que supuestamente cuando él quería demoler la Catedral de Caracas, pues se le apareció un enano de madrugada en sus paseos y se volvió el tamaño de la torre de la catedral, que era enano, pero luego creció mucho, prohibiéndole que la demoliera. Y ahí está, sigue en pie hoy. Lo que hace la colonia. Supuestamente. Eso yo le vi.